piense. Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. María Magdalena no anuncia solo aquello que Jesús le pidió, también incluye su propio testimonio, que había visto al Señor. No solo escuchó las palabras del resucitado, lo vio y lo experimentó, se encontró con Él. En el encuentro con Jesús surgió en ella el misterio de su vida. Se basa en su experiencia subjetiva y no en frases objetivas. Esto nos muestra claramente de qué modo debemos hablar de la resurrección. No es suficiente contar lo que otros cuentan de la resurrección. Debemos partir de nosotros, de nuestras propias experiencias. La teología no es una construcción abstracta de pensamientos, sino la exposición de la experiencia subjetiva que cada uno de nosotros ha vivido en sí mismo y con Dios. Si contemplamos nuestra vida, también podemos dar testimonio de haber visto al Señor. Vemos al Señor en los pobres y los enfermos, en los necesitados y los extranjeros. Vemos al resucitado en aquellas personas que nos llaman y nos tocan en lo más profundo de nuestro corazón. Vemos al resucitado en las vivencias de nuestra vida, en las aparentes casualidades, cuando lo roto vuelve a componerse, cuando lo improbable se torna realidad. Vemos al resucitado en todo lugar donde resplandece la gloria de Dios, en la liturgia, en la belleza de la naturaleza, en la música que hace sonar lo que no oímos, en la pintura que vuelve visible aquello que no vemos. Encontramos al resucitado cuando la luz divina resplandece en una persona, cuando de una flor se irradia el misterio de Dios. No podemos sino ser testigos de la resurrección como María Magdalena. Tenemos que hablar de nosotros mismos, de nuestras experiencias de resurrección. Si meditamos la historia de María de Magdala, encontraremos en nuestra vida suficientes experiencias de las que podemos decir: he visto al Señor. Vive el transcurso de este día con estas palabras: he visto al Señor. Contemplarás a las personas con nuevos ojos. Adquirirás una nueva visión para los acontecimientos del día. Tal vez reconozcas que tu día no está inundado solo de cargas y obligaciones, de esfuerzo y exigencia. En medio de la rutina, siempre se puede experimentar la resurrección, el resurgir de algo nuevo, la irrupción de Dios en nuestra vida. Cuando Dios penetra en tu vida, en medio de las turbulencias cotidianas, algo santo permanece, y en medio de la muerte brilla la resurrección. Amén, amén, amén. Que así sea, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que así sea esto que acabamos de compartir para dar inicio a este nuestro encuentro a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, la experiencia personal, la experiencia comunitaria de seguir al resucitado y de reflejar en nuestra vida, en nuestros días, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, con nuestras conductas, la presencia de Jesús resucitado entre nosotros. El cristianismo no es una ponencia, el cristianismo no es una conferencia, el cristianismo es lisa y llanamente una vivencia. En esta vivencia, en este camino de la vivencia, del hacerlo carne, de vivir día a día, se nos juega nuestra existencia, se nos juega nuestra
disfruto entonces que nos estemos encontrando una vez más desde Radio Felatina para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, este alto en las actividades cotidianas, que tenemos el gusto que cuente con vuestra presencia, con vuestro tiempo, que entre tantas propuestas y entre tantas ofertas radiales ustedes sigan eligiendo este minúsculo aporte, este mínimo programa a la luz de la palabra. Realmente nos estimula y nos impulsa a hacer en este día lo que sea mejor posible para nosotros, para ustedes. Nos impulsa a seguir mejorando programa tras programa para que ustedes reciban un producto lo más respetuoso, lo más lindo y lo más digno posible. Estamos compartiendo, estamos mediando el 7º mes del año, y esta semana hemos de tener presente el lunes 15 de julio a San Buenaventura, el martes 16 de julio a Nuestra Señora del Carmen, el miércoles 17 de julio a las Beatas Mártires Teresianas, el jueves 18 de julio a San Federico, el viernes 19 de julio a las Santas Justas y Rufina, el sábado 20 de julio, que celebraremos el Día del Amigo, en principio a Jesús como nuestro buen amigo, como nuestro mejor amigo, y también a Santa María de Antioquía. Como decimos permanentemente, como decimos semanalmente, más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, también todos y cada uno de nosotros estamos llamados a transitar por el camino, por la senda de santidad, como lo han hecho aquellos que hemos mencionado y nos han precedido. Estamos todos y cada uno de nosotros invitados, de acuerdo a nuestras formas, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros carismas. Compartiremos entonces, estamos iniciando el compartir a la luz de la palabra de este 15º domingo durante el año, 14 de julio de este año 2024, donde la liturgia nos sabe proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Entonces llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo. Lo que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Sobre este texto van a ser las consideraciones generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que programa tras programa, semana tras semana, lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización, que es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien, siempre va muy bien. Créenos que es un gusto encontrarnos contigo, encontrarnos con toda la audiencia, una audiencia cristiana que va creciendo progresivamente. Cada vez son más los hermanos que se suman a esta audiencia y escuchan con gusto, porque así lo hacen saber a través de comentarios, estas consideraciones que vamos haciendo acerca de la palabra de Dios.
acerca de todas estas cosas que vamos aprendiendo. Somos alumnos del Maestro, del único Maestro. El único Maestro es el Señor. Él es el Maestro de todos y en todos. Vos fíjate, Fabián, el misterio de la vida, el misterio del ser, el misterio del amor. Dios es amor. Y el misterio del amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Y amamos con el amor de Dios, con el amor de Dios derramado en nuestros corazones por aquel que vino a nosotros, que entregó la vida por todos nosotros, que murió nuestra muerte y resucitó la vida para la eternidad en nosotros, en la vida plena, en el amor que nunca ha de ser, que nos deja y nos da aquel que nos amó primero. El que nos hizo por amor, nos mantiene por amor y nos ha resucitado en este tiempo de la renovación, este tiempo de la fe, por el infinito amor con que nos ama, revelando en cada uno de aquellos que verdaderamente nos acercamos, creemos en su palabra y consecuentemente obramos esa palabra, revela en cada uno de nosotros ese misterio del cual participamos, del cual comenzó a participar también María Magdalena, como vos estabas leyendo en el pasaje del Evangelio que terminás de considerar. Fabián, muy interesante la introducción que terminás de hacer a propósito de este Evangelio del día de hoy. El misterio de la vida, el misterio del amor, el misterio del ser. Pues fíjate que enviada por el Señor, sí, María Magdalena fue a decirle a los discípulos del Señor que el Señor había resucitado. Pero agregó una cosita fundamental y fundante, diría yo también, Yo lo he visto. Da testimonio de su propia experiencia, María Magdalena. Y decís muy bien, la teología no es una ciencia abstracta, como puede ser de alguna manera todas aquellas frutos de la inteligencia del hombre que muchas veces consideramos que son complejas, complicadas, que no entendemos, a veces no las entendemos del todo, finalmente sí, pero que requieren de nosotros un esfuerzo para la comprensión de los mismos. La teología termina siendo algo muy concreto, termina siendo una vivencia, es vida, es la vida. La teología es Dios en nosotros, conocer a Dios porque Dios se nos da a conocer, ir a Dios porque Dios viene a nosotros. Dios viene a nosotros de lo más elevado, del saber, del conocer, de la consideración, del amor, de la vida, de la plenitud de la vida. Y viene a nosotros, y viene a los más bajos de nosotros. Fíjate, Fabián, que lo estamos exagerando si sostenemos de que vino a nuestra muerte el Señor. Estábamos muertos delante de Dios en delitos y pecados. Estamos destituidos de la gracia de Dios. Estamos totalmente ajenos al misterio de la vida. Y el Señor viene a hacer de nuevo todas las cosas en todos aquellos que verdaderamente le creen, lo siguen y obran y hacen como el Señor nos dice. Hagan como el Señor los dice. Algo que repetimos siempre en estas consideraciones, Fabián, y que tiene que ver con la palabra que dirigió María en la boda de Caná a los sirvientes de la boda, los que afirmaban que no tenían vino. ¿A quién lo mandó el Señor? ¿A quién los mandó la Virgen? Al Señor. Vayan y hagan como Él les dice. Hagamos como el Señor nos dice. Obremos esa palabra que viene a nosotros de manera abundante, gratuita, graciosa. Esa palabra que es vida y vida plena y vida definitiva y vida para siempre y verdadera vida. Vida en el amor, vida en el amar, vida en el tener la vivencia plena en nosotros del amor de Dios, que hace de nosotros esas criaturas nuevas, definitivamente imagen y semejanza de aquel que es la vida en todos y por cada uno de nosotros. Fíjate vos, Fabián, y hermanos oyentes, amigos queridos, sí, el Papa Francisco había dicho en alguna oportunidad, y creo que lo ha sostenido, ¿no? La iglesia de Cristo es una iglesia de salida. Sí, no es una iglesia, digamos, de quedarse quieta, refugiada en un lugar y de ahí no moverse, y sí, digamos, conociendo el misterio de la vida, pero no saliendo a publicarlo, no saliendo a compartirlo. El misterio de la vida es el misterio que revela Dios. Solamente aquellos que verdaderamente se acercan a Dios
Y como diría la Virgen aconsejándole a los sirvientes de la boda de Cana, hacen como el Señor nos dice. Y ahí en nosotros se nos revela el misterio. Y ahí en nosotros se manifiesta esto de lo cual hablamos, y que es la base de la fe cristiana, la resurrección de entre los muertos. ¿Creemos que Cristo murió y resucitó? Claro, es la base de nuestra fe. Si no creemos que Cristo murió y resucitó, entonces vana es nuestra fe. Vano es nuestro testimonio, somos hechos testigos mentirosos de Dios. Porque afirmamos que el Señor murió y resucitó, si verdaderamente no resucitó, pero el Señor ha resucitado. Y de este hecho somos testigos, y testigos vivos, por eso hablamos de vivencias. No hablamos de meras especulaciones intelectivas, de meras intelecciones abstractas. No hablamos de experiencias concretas que nos ocurren a cada uno de aquellos que realmente vivimos estas cosas. El Señor ha resucitado en nosotros, por nosotros, para todos nosotros. La vida que ahora está en nosotros es la vida que el Señor recuperó por su muerte y resurrección. Y esa vida de Cristo resucitado es la que estamos viviendo en este tiempo de la renovación, en este tiempo de la fe, en este tiempo en que vamos creciendo y vamos acercándonos a una plenitud, que es el que hace todas las cosas en todos, aquel que lo hace en cada uno de nosotros. Como lo hizo en el caso de María Magdalena, la cual vos citaste al principio de la consideración, Fabián, y cómo cada uno de nosotros puede comprobar en la experiencia también concreta si verdaderamente hace como el Señor nos dice, si hacemos como el Señor nos dice. Bueno, interesante. Fíjate vos este evangelio. El Señor no se quedaba quieto. El Señor recorría todas las poblaciones de la zona donde estaba. En Israel, la zona de la Galilea, iba de un lugar al otro. Iba publicando, iba predicando, iba enseñando el misterio de la vida. Iba poniendo la vida por todos. El Señor es la vida en todos aquellos que a Él se acercaban y en Él creían. Dejaba el testimonio. Era testigo y testimonio el Señor. Era lo que quiere y hace de cada uno de nosotros. ¿Somos testigos de la vida? ¿Somos testigos del Señor? ¿Testigos de aquel que murió y resucitó? De aquel que es nuestra vida y nuestra vida en el amor y la recupera en nosotros, para que seamos también planificados en el mismo amor de Dios en nosotros y partícipes de la misma vida, eterna vida, vida de gracia, vida de gloria, vida plena, vida para siempre. Somos partícipes de eso, nos viene a ser el Señor. Viene hablando de algo concreto que lo quiere concreto en nosotros también. Viene hablando de una vivencia que es única en el universo. La resurrección, la vuelta a la vida que solamente puede hacer aquel que es la vida, que solamente hace el Dios que se nos revela, el Dios que viene a nosotros, que viene a hacer por nosotros lo que solamente puede hacer el Dios que nos crea. Imagen, verdadera imagen, y semejanza suya, verdadera semejanza. Y esto es lo que vamos a considerar, y esto es lo que estamos viendo siempre, durante el curso de todo el año litúrgico, Fabián, y podemos ver los cristianos durante el curso de toda nuestra vida temporal. Uno dirá, ¿podemos verlo? ¿Debemos verlo? Sí, porque nuestra experiencia verdaderamente cristiana en nosotros va desarrollando todo este misterio que vamos conociendo progresivamente, paulatinamente, que finalmente se revelan la plenitud plena, valga la redundancia, en la total plenitud con que el Señor se nos revela y por la cual llega a ser de nosotros algo que verdaderamente es imagen y semejanza suya. Decimos que Dios hizo al hombre imagen y semejanza, verdaderamente así lo hizo. Y tenemos que serlo. Y que tenemos que serlo para testimonio de muchos que no conocen a Dios. Y es necesario que conozcan al Dios de la vida y consecuentemente la vida en Dios, la única posible y definitiva, si verdaderamente advierte
en aquellos que llegan a ser los partícipes del testimonio de una vida que viene de Dios y es en nosotros, si somos verdaderamente testimonio de esa vida. Siempre decimos, reiterando palabras de San Juan, el apóstol, Fabián, la palabra es del Padre, la palabra es de Dios, sí, pero el testimonio es de Jesús. ¿Quién obra esa palabra? ¿Quién es el testigo vivo, el testimonio vivo de esa palabra que es de Dios? El Señor, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Viene a nosotros como uno de nosotros, como cualquiera de nosotros. Y viene a hacer en nosotros todo lo que después hace en cada uno de nosotros. Porque todo lo que obramos, todo lo que hacemos y mostramos como testimonio de un Dios que habita en cada uno de los suyos, a los cuales se envía como testigos y testimonio, cada una de esas cosas las hace el Hijo. Y las hace en Él y por nosotros. Y las hace en Él y por nosotros y por todos. Y por todos aquellos que verdaderamente le creen y lo siguen. ¿Qué quiere decir que lo siguen? Que siguen ese camino por el cual transita el Señor mientras está en este mundo. Ese camino que es el camino del amor, que es el camino del dar y del darse, que es el camino de ser para el otro lo que queremos y debemos querer que el otro sea en nosotros, porque así somos nosotros, porque así nos hace Dios, que es el que nos envía con el poder pleno de la vida y del amor para la vida, en esta vida nueva y renovada que como testimonio sirve como tal para todos aquellos que verdaderamente creen y siguen este camino. Fíjate vos, bueno, aquí se nos dice que el Señor está mencionando el nombre de aquellos que el Señor elige como testigos suyos. 12, un número celestial decimos siempre, ¿no? Sí, son 12. Hemos visto la gestión a través de la lectura que hacemos de los Hechos de los Apóstoles, de cada uno de estos apóstoles, sí, enviados por el Señor, enviados al mundo, para dar testimonio de la vida, de estas cosas que recibieron del Señor de la vida, y para dar testimonio como veraces testigos de estas cosas. La Iglesia de Cristo los envía con todo el poder y la autoridad que les comunica, el poder en el Espíritu, el poder de Dios, el poder de la vida. Y es el día de hoy, Fabián, pasado más de 2000 años, que seguimos leyendo, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, la gestión de tantos testigos de la vida, y fundamentalmente de estos enviados por el Señor, de estos apóstoles. Por orden, Señor, el Señor por orden fue enviando. Primero vino Él a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Son las que primero habían recibido el testimonio registrado en el Antiguo Testamento, en el cual no creyeron verdaderamente. Y después vino, sí, en ese orden, a todos. A todos nos envía, Estaba recordando aquel pasaje de los Hechos Apostólicos, cuando el Señor, hablando con los suyos, con aquellos que envió como representantes, apóstoles suyos, sí, recibirán el Espíritu Santo, les dijo. Claro, querían saber algo que obedece más a la curiosidad humana que al interés que despiertan estas cosas cuando verdaderamente las vivimos. ¿Recuerdan ustedes cuando en el pasaje de los Hechos los discípulos de Jesús le preguntaban: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo el Señor? No es dado a conocer a vosotros los tiempos que el Padre tiene en su sola autoridad, pero van a recibir el Espíritu Santo, el poder de Dios. Van a recibir a Dios, sí. Y serán testigos míos, testigos del Señor de la vida, testigos de aquel que es el misterio revelado en nosotros. Sí. Comenzando desde dónde y hasta dónde, fíjate. Y comenzando desde Jerusalén, Judá, Samaria y hasta los lugares más
distantes de la tierra. Por toda la tierra habitada, hermanos, la iglesia del Señor, los testigos y testimonios de estas cosas que nos revela el Señor de la vida, han estado y siguen haciéndolo y seguirán haciéndolo hasta el final de los tiempos. Este misterio que el Señor revela por amor a todos aquellos a los cuales se acerca. Y se acerca a todos, A veces nosotros no lo recibimos, eso es cierto. A todos aquellos que lo reciben, el Señor se acerca. Habita con ellos y finalmente en ellos. Es la vida que llega a ellos y la vida finalmente en cada uno de aquellos que verdaderamente lo reciben. Lo reciben en su casa, lo reciben en su corazón, en lo más íntimo de su ser. Lo reciben, hermanos, verdaderamente lo reciben al Señor. Decíamos, citando al Papa Francisco, que había mencionado en una de sus enseñanzas hace unos años, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, en definitiva, somos una iglesia de salida. Vamos a buscar a los hermanos. El misterio del amor no consiste en que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Seamos primero los testigos, lo que vamos a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Estábamos todos perdidos, reiteramos, muertos en delitos y pecados. Y el Señor ha venido a levantarnos, ha venido a resucitarnos, ha venido a plenificarnos por el inmenso amor con que nos ama, de la plenitud de ese amor que es vida, vida plena y definitiva. ¿Iglesia de salida, hermanos? Sí. Salgamos entonces a dar testimonio por todos los lugares por donde el Señor nos envía. Fíjate, acá se menciona el caso, el Señor eligió entonces, los conocemos, ¿no es cierto? Eligió a 12, los que fueron sus apóstoles. Claro, usted me dirá, sí, pero uno no le fue fiel, uno lo traicionó. Sí, sí, el Señor lo cita esto también, sí, el hijo de perdición, también para que se cumpliera la Escritura. Uno habría de traicionarlo, sí. Judas de Chariot, sí, efectivamente. Fue sustituido, recordémonos, no queremos adelantar demasiado, hermanos, pero fue sustituido el día de Pentecostés por el apóstol Matías. De manera que fueron 12. 12 nos está indicando un número celestial, un número completo, un número espiritual, un número pleno, que es la plenitud de la iglesia testimonial del misterio de Cristo, que es el misterio del amor en el ser. Sí. Vamos a recordar los nombres. ¿Qué te parece, Patricia? Recordamos Pedro y Andrés. Y Pedro, podríamos decir, es la cabeza del cuerpo apostólico, sí. A ti te daré las llaves de la iglesia, sí. Y las puertas de la muerte no prevalecerán, sí. Recordemos que Pedro fue el primero en reconocer públicamente en medio del grupo que Jesús era el Mesías, el Cristo de Dios. Bienaventurado Pedro, sí. Andrés era el hermano de Pedro. Pescadores ellos. Ahora pescadores de hombres. La gran pesca, ¿no es cierto? La pesca universal. Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. 2 hermanos, también pescadores ellos. Todos ellos lo siguieron, Todos ellos dejaron todo lo que estaban haciendo, lo que tenían, lo que querían, a lo cuales podían estar a lo mejor apegados y aferrados en este mundo. Pero no consideraron esos bienes materiales o de diversa naturaleza mejores que la oferta que les hacía el Señor de la vida. El Señor nos ofrece la vida, el mayor tesoro, la vida que permanece, no los bienes que perecen, y que pueden generar, sí, un poco de alegría en este mundo transitorio, pero desaparecen con la vida que desaparece pronto, en aquellos que solamente fundamentan en la posesión de elementos transitorios su felicidad en lo que llaman la vida y que es
nada más que una muestra aparente de una vida que no es cierta y que es el pasar por este mundo, no permanecer para siempre, sino pasar como pasan la materia temporal. Juan y Santiago, vamos a ir recordándolos. Felipe y Bartolomé, que fue Natanael, recuerdan ustedes que se lo menciona también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Natanael, ¿no es cierto? Sí. Santiago el menor, Tomás, Judas Tadeo, Judas, bueno, el Iscariote, que después traicionó al Señor manifiestamente. A ver si tenés vos la lista, y lo habías leído, Patricia. ¿Por qué no lo leemos directamente, ¿no es cierto?, del Evangelio según la lectura del día de hoy, que pertenece a Marcos, el Evangelio del día de hoy, la nómina de los apóstoles. Vamos a recordarlo. Sí. Pero si no estás ahí, Patricia, Fabián, vos tenés, creo, la lectura a mano, Bien. La lectura, viste, ahí menciona a Marcos la nómina de los 12, ¿no es cierto? Vamos a recordarlos a los hermanos. Bien. Es bueno tenerlos en cuenta siempre, ¿no? Sí. Alfeo, Bartolomé y Tadeo. Ahí está. Bien. Entre ellos. Evangelio de Marcos, capítulo 6, de 9 al 13. Leamos otra vez, Fabián. Siempre es bueno recordar estas cosas varias veces. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Entonces llamó a los 2 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Esto es palabra de Dios, es el texto para este 15º domingo durante el año. En este pasaje de Marcos nos cita los nombres puntuales de quienes lo acompañaron, ¿sí? Este pasaje, claro, es el Evangelio que estamos considerando, hermanos. Pensaba que puede estar, porque está por ahí nomás, Fabián. Bueno, después, mira, mientras seguimos la consideración, recordemos algunos apóstoles más de los cuales nos falta el nombre. Tomás, por ejemplo, el incrédulo, el gemelo, recordemos. Bueno, mientras lo buscás, vamos a propósito de estas cosas haciendo las consideraciones. ¿Cómo los envía el Señor? ¿Qué les dijo? Que fueran protegidos, que llevaran por lo menos alimentos y para el viaje, que llevaran un poco de dinero también, porque siempre el ir de un lugar al otro, viste, supone gastos. Y uno siempre confía en tener un poco de platita, ¿no es cierto?, para esos gastos eventuales. No, pero el Señor no les dijo eso. Solamente les ordenó que llevasen bastón. No 2 túnicas, no alforja, no pan, no dinero, no. Una sola túnica. El bastón, calzados con sandalias. Uno diría, bueno, qué pobre apariencia, ¿no es cierto? Sí, qué pobre apariencia para el ojo físico, pero qué riqueza, presencia, para aquel que verdaderamente advierte la presencia de aquel enviado por el Señor. El bastón, el poder de Dios en ellos, la autoridad que les comunica el Señor por ese poder, por esa unción en el Espíritu con el cual los envía. El Señor no los envía desprotegidos, no nos envía desprotegidos el Señor. El Señor nos envía con toda la autoridad y el poder de Dios, que es el que hace todo en todos. La palabra sí es del Padre,
La pronunciamos nosotros que somos partícipes de esa misma palabra para la vida. Pero el que hace todo en todos es aquel que nos ama a todos de la misma manera y que a todos nos comunica el poder de la vida, que finalmente será en nosotros un poder definitivo, el mayor tesoro, el tesoro que permanece para siempre y nosotros en él como tesoro de Dios. La autoridad, el bastón, la sandalia. Fíjate vos qué pobre calzado diríamos, ¿no? Estaba recordando una profecía de Isaías. Sí. Benditos sean los pies de aquellos que predican, que publican las buenas nuevas del Señor. Calzados de una manera modesta, sí, pero calzados los pies a aquellos que vienen predicando, publicando, enseñando la palabra de la vida. Bendito sea ese caminar, benditos sean esos pies que nos trasladan, benditos sean esos pies que no quieren llenarse del polvo del camino tantas veces. Ese polvo que muchas veces nos está significando el polvo del hombre, el polvo del mundo, del cual hay que desprenderse a medida que vamos avanzando, creciendo en el camino que nos conduce a la vida y a su plenitud. Por eso el Señor aquí les recomienda, fíjate, Fabián, fíjense hermanos queridos, la casa donde los reciban, ahí quédense. Quédense ahí, hasta que tengan que partir en búsqueda de otro lugar para seguir enseñando y predicando estas cosas que nos enseña a todos el Señor y que son vida para todos. Sí. Y cuando se retiran de la casa de aquellos que no lo reciban, ¿qué dice el Señor? Y ahí sacudan hasta el polvo de vuestros pies, que no quede ni el polvo. El hombre del polvo, ¿no es cierto? Polvo eres, y al polvo volverás, sí. No seamos polvo, hermanos. Polvo, como era San Agustín, finalmente sí. San Agustín decía, polvo sí, pero polvo enamorado. Que prevalezca el amor de Dios en este polvo transformado, transustanciado, en aquello que solamente puede hacer el que viene a amarnos, con la plenitud del amor, que es la plenitud de la vida en el amor. Permanezcan ahí. Tengamos esto en cuenta, hermanos. Nosotros somos, como Iglesia de Cristo, decíamos al principio, tenemos que ser testigos permanentes y testimonio permanente de estas cosas. Que en nuestro obrar se vea realmente que aquello que proclamamos y para la cual nos envía el Señor de la vida es palabra de Dios, es Dios en nosotros, es poder de Dios en nosotros, y así en nosotros y por nosotros el Señor nos muestra lo que quiere de nosotros, nos enseña y finalmente muestra su poder también, nos da la autoridad, nos da la unción, nos da el poder del Espíritu, decíamos el bastón del poder de Dios, sí. Nos da los elementos para que seamos verdadero testimonio vivo de la presencia de Dios en el lugar a donde Dios nos envía, y nosotros como testigos vivos de esa presencia. No nos envía solos, viene el Señor. Es el Señor el que hace todo en todos, hermanos. Él es el que habita en nosotros. La vida que vivimos nosotros en este tiempo de la fe, esa vida por la cual decimos que hemos sido partícipes de la primera resurrección, y una verdadera resurrección espiritual, es vida de Cristo resucitado. El Señor ha resucitado, y como tal se muestra en cada uno de los suyos, y cada uno de los suyos aquellos que son enviados, y por lo tanto activos en el testimonio, plenamente activos. Fíjese, María Magdalena, la mencionábamos al principio, hermanos, va a cumplir la asignación para la cual la asignó el Señor resucitado, sí. El Señor es resucitado, comunica a los discípulos, sí, vayan a Galilea, ahí lo verán. Yo lo he visto, dice María Magdalena, y efectivamente estaba fuera del sepulcro, ella se había quedado ahí, había ido al sepulcro, ya no estaba en el sepulcro el Señor, sino que estaba fuera del mismo, resucitado y apareciéndose en tal condición a María Magdalena, con la cual conversa. Y María Magdalena da testimonio del Señor que envía a los suyos a donde se va a manifestar a ellos, lo van a ver realmente,
Y como testigo vivo de estas cosas, ¿qué dice? Que lo ha visto, y lo ha visto efectivamente, está registrado. Lo leemos en el Evangelio de Juan, bueno, lo vemos como testimonio de todos aquellos que han experimentado precisamente las mismas vivencias, la presencia de Cristo resucitado. Hermano, usted Muy bien, así instruyó a los 12 Simón, al que puso de nombre de... A ver, espera un segundo, Fabián. De Zebedeo, Fabián, Juan, hermano de Santiago, No, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo y Judas, Iscariote, el mismo que lo entregó. Estos eran los nombres que nos pedías, Miguel, de los 12. Con estos nombres, si no te parece mal, le damos descanso al señor Miguel Carreras y trabaja Silvia Patricia en la musicalización. Nos va a permitir escuchar a Javier Bru y este tema, esta canción, Yo quiero ser como tú. pero Llega a Radio Felatina la música, Yo quiero ser como tú, Javier Bru. Espera un Allá segundo, vamos. Fabián, espérame un segundito, por favor, Espera un segundo. Mencionemos este texto que terminás de leer con los nombres de los 12. A ver, así los hermanos ya lo van anotando y lo releen más tarde. ¿Qué texto era el que leíste donde están los nombres de los apóstoles? En el capítulo 3 de Marcos, ¿sí? Simón, al que puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Así se llamaban, esos eran los nombres de los 12, Miguel. Perfecto, Fabián, adelante vos ahora. Ahora vamos a la música, entonces Silvia Patricia nos acerca Javier Bru y Yo quiero ser como tú. Vamos. Estamos abordando, hermanos, esta música Pequeño hermosa. inconveniente que ya estamos seguramente subsanando. Para que siga la música, para que descanse el señor Miguel Carreras y trabaje en la operación técnica de la musicalización Para el camino su Silvia manto Patricia. ya puesto. Muy bien, seguimos entonces, Miguel, mientras subsanamos este pequeño inconveniente. Y, a ver, veníamos viendo, Miguel, los domingos anteriores, que Jesús sanaba, que Jesús curaba a endemoniados, a enfermos, a la hemorroísa, a la niña, hija de Jairo. En este caso delega el poder de curación en los 12, él. Sí, claro, porque fíjate que lo que nos comunica el Señor, y no menos que esto, es el poder de Dios. Con ese poder de Dios los envía, y concretamente, fíjate lo que les manda hacer el Señor. ¿Cuál es? Obviamente predicar la palabra. Comencemos por eso. Expulsar a los demonios, les da poder sobre los espíritus inicuos, sobre los espíritus del mal. Poder, el poder de Dios. Curar a los enfermos. Y aquí, los 12 cuando salen, bueno, hablamos de los 12 incluyendo siempre a Judas de Chariot. Sabemos que Judas lo traicionó, pero bueno, sabemos que cuando esto se llevó efectivamente a partir de Pentecostés, también fue entre los 12 Matías, que fue elegido realmente por el Espíritu Santo para sustituir a Judas Iscariote. Bueno, ¿y qué hacían? Curaban a los enfermos también. Y vos mencionaste algunos casos donde los discípulos de Jesús por supuesto, pero los discípulos también,
Tenían el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios, que en definitiva es el poder en todos aquellos en los cuales Dios deposita y asigna con ese poder, sin duda, ¿no? Cura las enfermedades, resucita a los muertos. Función apostólica bien cumplido por los 12, sin duda, ¿eh? Lo podemos leer y deberíamos repasarlo. Lo hacemos durante el curso de todo el año litúrgico, Fabián, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles y todo el registro de la actividad que tuvo la Iglesia del Señor, sin duda, y que tenemos nosotros aquí ahora también. Adelante, Fabián. Bien, expulsaron a muchos demonios. ¿Cómo entender esto? La gente estaba poseída, es una figura, es una metáfora. ¿Cómo entender esto que es difícil? Digamos, porque cuando nosotros nos presentamos hoy día en la actualidad frente a un clérigo, frente a un presbítero, un sacerdote, podemos charlar, podemos tener su guía espiritual, su dirección espiritual, pero no es común que diga: ven hermano, ven, te expulsaré el demonio que llevas dentro. ¿Cómo es esto, Miguel? Bueno, ¿sabes lo que pasa, Fabián? Tendríamos que, hilar fino, ¿no es cierto?, profundizar, y lo vamos a hacer durante el curso, como lo hacemos siempre, del año litúrgico. Es larga, ¿no es cierto?, por supuesto, la explicación del desarrollo. Nosotros pensamos inmediatamente en la enfermedad física, pero, a ver, poder sobre los espíritus del mal. Las enfermedades tienen un origen espiritual. Es decir, de alguna manera se puede decir que todos, antes de que venga el gran sanador de todo, el ser en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Dios en Cristo Jesús, todos podemos padecer cualquiera de las llamadas patologías habituales. Hay paralíticos, hay sordos, hay mudos, hay ciegos. Hay toda clase, ¿no es cierto?, de discapacidades en el ser humano desde el punto de vista espiritual. Y fíjate vos que el poder de Dios sobre los espíritus del mal es el que supera a esos espíritus, los aniquila, los expulsa. Entonces, curada la afección espiritual, la consecuencia somática es una consecuencia necesaria para la previa curación en el espíritu. Porque lo que Dios cura, sana, es en la plenitud del ser. ¿De qué le sirve a una persona, Fabián, que no puede caminar porque tiene una determinada patología de tipo somático, ¿no es cierto? Y de repente, alguien viene y lo cura, lo hace que pueda caminar, correr, ganar la maratón. Sí, perfecto, eso lo puede hacer. Pero espiritualmente, ¿es un hombre recuperado para la vida? ¿Es un hombre que deja de ser un paralítico desde el punto de vista de su trámite y de su locomoción espiritual? No, es necesario comenzar por lo que es primero. Comencemos por el espíritu, que es el origen. La sanación que hace aquel que viene a nosotros a recuperar el varón interior, el hombre interior que somos, es una sanación espiritual, después la plenitud del ser en nosotros. No nos olvidemos que el Señor nos dará la plenitud de la vida, la eternidad de la misma en la final resurrección. Pero mientras tanto aquí va mostrando su poder. Y en los casos particulares en que se produce también la curación física, es un misterio de Dios, es algo que el poder de Dios hace porque es necesario en ese momento. Pero en todos los casos son expulsados, quitados del seno más íntimo del ser del hombre, esos espíritus que trabajan. Por eso acá se nos dice que les envió poder para expulsar a los espíritus. ¿Te das cuenta el estado que hace ahí? Y después dice curar a los enfermos, claro, pero expulsar los espíritus del mal, que lamentablemente son muchos, porque a partir de la caída adámica trabajan en un territorio que les resulta muy positivo para los espíritus del mal. Expulsado el autor de la vida de este lugar, porque al estilo de Adán, han creído la mentira del diablo. Entonces ellos se sienten a gusto, pero nosotros los cristianos tenemos los elementos suficientes para entablar el combate que libra Cristo en cada uno de los suyos y expulsarlos definitivamente para que la vida plena y en su plenitud final sea en nosotros la perfección con la cual el Señor nos trasladará al reino de su Padre.
Fabián. Bien, ir de dos en dos. Esto significa, digamos, a ojo de buen cuberos, que no hay que ir solo a proclamar la palabra del Señor. ¿Esto es así? Sí, no tomemos todo literalmente, ¿no es cierto? Sí, se dice ya en el Antiguo Testamento, a menos que haya dos o más testigos, no hay testimonio. Y una cosa que le reprochaban a Jesús, los fariseos y los escribas y los religiosos de turno, que le decían: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Y estaban equivocados, y se los hace ver Jesús. El Padre da testimonio de mí, el Padre. Lo que pasa es que ustedes ni lo conocen, ni lo ven, ni lo pueden oír. Si estuvieran atentos, verían que, sí, claro, no creerían a mis palabras porque no las creen, pero por lo menos creerían a las obras que el Padre hace en mí. La palabra, dijimos, es del Padre, y el portador de la misma es el Hijo como hombre, y las obras las hace el poder de Dios por el Espíritu Santo. Las obras que el Padre hace en mí, ahí tienen el testimonio de dos. ¿Y qué testimonio? Y sabemos que Jesús, cuando menciona a aquellos testigos que dan testimonio de Él, menciona también la plenitud de la Escritura. Moisés da testimonio de Jesús. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. El Padre da testimonio de Jesús. Finalmente los apóstoles dan testimonio de Jesús. Vaya si hay testimonios a favor del Señor y de la palabra que nos declara el Señor de la vida. Ese testimonio se refiere la Escritura, dos o más testigos. Fíjate vos que nuestro Señor Jesucristo finalmente tiene una multitud de testigos. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, por toda la tierra habitada da testimonio del poder de Dios en Cristo Jesús para curar las enfermedades, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos, comunicarnos la vida eterna. Fabián, hacer todo en todos. Bien, se les indica exhortando a la conversión. A Juan el Bautista, si la memoria nos es fiel, exhortaba a la conversión para el perdón de los pecados. Acá solamente indica a la conversión, Miguel. Hay una distinción, hay una diferencia, o está exhortando a algo similar. No, hay una diferencia fundamental, Fabián, si no por demás hubiera venido Cristo. El bautismo de Juan y Juan el Bautista, ¿no es cierto?, bautizaba para arrepentimiento, pero no perdonaba el pecado, no tenía el poder. El bautismo cristiano, el bautismo en Cristo Jesús, es para arrepentimiento de las obras muertas y esto es lo fundamental, para el perdón de los pecados. Fíjate cómo dice nuestro Señor: este vino, en el nivel eucarístico ya, es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos, todo el mundo, para el perdón de los pecados. En Cristo Jesús tenemos perdón de los pecados porque derramó la sangre. Juan el Bautista no derramó la sangre. La sangre de Cristo sella una alianza nueva, por la cual por el perdón de las faltas hay para nosotros finalmente la manifestación del arrepentimiento pleno de las obras de muerte, de las malas obras, y vuelta a los caminos propios de la vida y vida en nosotros, vida nueva, renovada y definitiva. Recordaba palabras que mencionamos en uno de los últimos evangelios que vimos hace cosa de unos meses. Cristo vino por agua y sangre, no vino por agua solamente. Bautismo en agua no alcanza, es para arrepentimiento. El bautismo en sangre, el que se bautiza en el nombre del que derramó la sangre, y por la sangre que derramó por todos, perdona la falta y sella la nueva alianza para el perdón de las faltas, con el valor de esa sangre derramada por todos.
La sangre es la vida de toda carne, por el alma en ella. El Señor nos perdona, y el perdón del Señor es para siempre. Fabián. Miel, te propongo ir concluyendo nuestro encuentro de hoy compartiendo el texto de la carta a los Efesios en su capítulo 1, versículos 3 al 14, que también forma parte de la liturgia de este domingo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para la alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios, Miguel. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor. Bueno, yo diría una cosa, Fabián, Dejemos que los hermanos lean este pasaje largo, hermoso, por parte del apóstol Pablo, lo mediten realmente, pero una meditación larga, bien concentrados en estas palabras que no tienen el más mínimo desperdicio. Mirá qué resumen magistral, claro, es un resumen apostólico, claro, inspirado plenamente ha hecho San Pablo de esta porción que hemos visto del Evangelio, del día de hoy, del comentario que hemos hecho. Fíjate vos, estas palabras paulinas yo creo que ya son definitivas, Son tan hermosas porque son palabras de Dios desde ya, ¿no? Por supuesto, palabras inspiradas y que resumen todo esto que Dios en Cristo Jesús hace por cada uno de nosotros siempre, hasta el final de los tiempos, hasta la plenitud de la gloria en todos aquellos en el cual la riqueza de su gracia y de su gloria finalmente se manifiestan en la plenitud que solamente puede manifestarse en Dios nuestro Señor. Hermoso, Fabián. Muy bien, de este modo estamos concluyendo nuestro encuentro de hoy. Que tengan las más hermosas de la semana, el mejor día del amigo para vos, para Silvia. Gracias por vuestra amistad a lo largo de tantos y tantos años. Que nuestros hermanos oyentes con sus amigos tengan el más lindo día del amigo, el próximo sábado 20, siempre los unos y los otros teniendo a Jesús como el amigo entre amigos, nuestro mejor amigo. Y si Él así lo desea y si Él así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Y Dios siempre quiere porque Dios es nuestro gran amigo y nos considera amigos. Desde ahora ya no los llamaré siervos sino amigos. Claro, si obran la palabra de mi Padre, si hacen como yo les digo, amigos son los amigos. Vos fíjate que por la fe de Abraham, Dios llamaba a Abraham mi amigo. ¿Y qué nos dice Jesús a los suyos, que somos todos nosotros, los que hacemos como Él nos dice? Ahora los llamaré amigos. Y en Dios la amistad es para siempre, Fabián. No es por un ratito, es para toda la vida. Y la vida es plena y definitiva. En Dios es eterna. Bueno,
Hasta el próximo domingo entonces, Dios mediante siempre. Un abrazo grande, Fabián, para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia, que sigue creciendo y como siempre la esperamos aquí cada domingo, ¿no es cierto?, para compartir esta hermosa palabra que es vida para cada uno de nosotros, esta palabra de Dios. Hasta entonces, Fabián. Hemos compartido hasta aquí A la Luz de la Palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.